Capítulo 237, secuencia 2-29 de octubre. El líder de la orden secreta, Zaratul, vino a visitarme una vez más. No mencionó nada específico y solo conversó casualmente conmigo. No pude adivinar sus verdaderas intenciones. Parece que solo quería fortalecer la comunicación entre nosotros y entendernos mejor. Ya he conocido a los dos Beyonders de alta secuencia de la iglesia, pero sentí que Zaratul era mucho más poderoso y misterioso que ellos, así que le pregunté qué número de secuencia era sin mucha esperanza, y al final, realmente me respondió. Me dijo que era un secuencia 2, invocador de milagros. Secuencia 2, en la categorización de la iglesia, esa es la posición de un ángel, cerca de la de una deidad. Realmente es más poderoso que el alquimista y el erudito arcano que conocí antes. Pero mi intuición me dice que Zaratul no está diciendo toda la verdad. Secuencia 2 podría ser solo su posición anterior, o que está a punto de avanzar. Invocador de milagros, un maestro en la creación de milagros. El nombre de esta poción hace volar la imaginación. Este es el secuencia 2 correspondiente a vidente, un invocador de milagros que controla el destino. Intenté sondear a Zaratul si la palabra milagro se refería al milagro del destino. Que el camino vidente es uno que lentamente comprende y capta el destino para poder controlarlo. Zaratul ignoró la primera pregunta. Me dijo que el destino es solo una de las partes del camino vidente, y ni siquiera es su enfoque principal. El camino que realmente representa el destino es monstruo. Planteó algunos ejemplos que eran todos nombres de pociones de la secuencia monstruo. Secuencia 7 suertudo, secuencia 5 ganador, secuencia 2 adivino, y secuencia 1 serpiente de mercurio. También se le conoce como la serpiente del destino. Esta fue la primera secuencia 1 que llegué a conocer. Me golpeó de lleno en la cara. Según lo que sé, el camino del monstruo debería ser controlado por la escuela del pensamiento de la vida. Esta escuela parece tener también partes del camino de la secuencia boticario. Proponen tres divisiones principales: el mundo de la racionalidad absoluta, el mundo del espíritu y el mundo material. Sí, es bastante genial. Zaratul me dijo que la escuela del pensamiento de la vida se especializa en astromancia, buscando usar medicina, música, luz, vino y fragancia, para eliminar caminos con lecturas estelares y destinos desfavorables. Creen que los desastres y las enfermedades son causados por la pérdida del equilibrio entre el hombre y la naturaleza, así como el equilibrio entre el hombre y su propia mente. Añadió con significado que la escuela del pensamiento de la vida adora a la luna. ¿Por qué adorar a la luna y no ir un paso más allá, a la diosa de la noche eterna? Este diario ocupaba 2 páginas y claramente fue copiado de ambos lados del original. Esa es mucha información. Klein suspiró en silencio sincero. Esta también fue la primera vez que se enteraba del nombre de una poción de secuencia 1. Serpiente de mercurio y serpiente del destino realmente hacían que uno anhelara de manera similar. Es la primera vez que me entero de una secuencia 2. Ahora conozco la secuencia 2 correspondiente a vidente. El nombre invocador de milagros suena bastante bien. Contiene un significado profundo y no suena humilde. Por supuesto, en comparación con adivino, parece un poco inferior. El destino es solo una parte del camino vidente y ni siquiera es su enfoque principal. Debo recordar esto. Debería reflexionar constantemente sobre mí mismo y no terminar dirigiéndome hacia el destino. Podría resultar en el fracaso de mi actuación. Las palabras de Zaratul no parecen contradictorias. El camino del monstruo es el verdadero camino del destino. Aunque no apartó la vista del papel, Klein estaba considerando seriamente su propia cadena de secuencia. Debido a su experiencia en digerir las 2 pociones, vidente y payaso, y porque podía espiar y venerar el destino, pudo ser un poco presciente con respecto al destino. Sin embargo, aún sería impotente ante el desarrollo del destino. Lentamente había estado equiparando la esencia de su camino Beyonder con el destino. Si no fuera por este diario, era muy probable que hubiera usado esto como premisa para comprender y actuar para las secuencias posteriores. En cuanto a si Zaratul estaba mintiendo o no, de lo que Klein estaba seguro era que el camino monstruo definitivamente era la secuencia del destino, lo cual era consistente con lo que había visto de la información confidencial de los halcones nocturnos y con el nombre de la poción que había escuchado antes, adivino. Ahora que había una secuencia del destino,
Era poco probable que el camino vidente fuera una repetición. Esto resultaría en cierto grado de superposición, y sería inconsistente con cómo cada una de las secuencias actuales tenía diferentes características. Por lo tanto, Klein se inclinaba a creer lo que Zarathustra había dicho. Se inclinaba a creer que el destino era solo una parte del camino de vidente, ni siquiera su enfoque principal. El valor de estas dos páginas es invaluable para mi yo actual. El alquimista y el erudito arcano deberían ser las secuencias superiores del camino sabio. Por el tono de Roselle, definitivamente no pertenecen a la secuencia 2 y 1. Es decir, son secuencia 4 y secuencia 3. Por el momento, es imposible determinar cuál es la secuencia 4 y cuál es la secuencia 3. Klein reunió sus pensamientos, dio vuelta al diario y continuó leyendo. En cuanto a por qué la escuela del pensamiento de la vida solo adoraba a la luna y no creía en la diosa de la noche eterna que simbolizaba la luna carmesí, no pudo reflexionar demasiado sobre ello debido a la falta de información. La tercera página era el relato de Roselle de inventar un motor de vapor práctico. A veces, temía sufrir redadas, y otras veces, temía que los frutos de su labor fueran confiscados por figuras poderosas. Sus palabras mostraban su temor a ser perseguido. Pensar que incluso el emperador Roselle, que se consideraba el protagonista de una era, tendría un lado tan turbado y preocupado. Las comisuras de la boca de Klein se crisparon mientras pasaba a la cuarta página del diario 18 de abril. Matilda está embarazada. Era de esperar, e incluso puedo decirte exactamente en qué sesión de hacer el amor la concibió, porque sentí una disminución en mi característica Beyonder. Una vez que el embarazo es exitoso, mi propia característica Beyonder seguirá una misteriosa conexión, y parte de ella se transferirá a mi hija. Después de eso, le pregunté preocupado al arzobispo Fanesti. Me dijo que este es un fenómeno normal. Para la secuencia 7 y por debajo, las características Beyonder no se transmitirán a la siguiente generación, pero no es absoluto. Las secuencias 6 y 5 pasarán naturalmente una porción, pero no afectará la fuerza de los padres. En cuanto al niño, nacería con ciertos poderes Beyonder, cercanos a la secuencia 9. Pero como resultado, su camino estará básicamente fijo. En secuencias altas, la herencia de las características Beyonder es algo que uno puede controlar. Uno puede elegir transmitirlas o no, o incluso puede elegir transmitir solo un poco, una tercera parte, la mitad o todas. En otras palabras, los hijos nacidos de Beyonders de alta secuencia podrían nacer como Beyonder. En cuanto al número de secuencia, depende de que cualquiera de los padres decida. Me pregunto si los descendientes de las deidades son así también. Después de leer el diario, solo había dos frases en la mente de Klein: ley de indestructibilidad de las características Beyonder y ley de conservación de las características Beyonder. Es la ley que rige la supervivencia de las criaturas Beyonders. No es de extrañar que algunos animales mágicos solo se reproducirán antes de morir. No es de extrañar que habría el fenómeno de un aumento en el deseo de matar y la crueldad después del parto. El objetivo sería de su propia raza o incluso su pareja. Esto es para suplementar sus características Beyonder. De acuerdo con esta lógica, si retrocedemos hasta el principio, ¿de dónde vinieron las características Beyonder originales, producidas de la nada? Del creador que creó todo. Dado que la señorita Justicia ya había avanzado a telépata, Klein controló el impulso de asentir y continuó hojeando las páginas. La quinta página eran las críticas de Roselle sobre cómo nadie podía disfrutar de su música pop y pensaban que estaba haciendo ruido, mientras que al mismo tiempo, reflexionaba sobre lo refrescante que era la historia. Una búsqueda común de diferentes personas de diferentes mundos, y que la popularidad de las novelas que plagió de El Conde de Montecristo permitió que el periódico que fundó floreciera. Emperador, ¿hay algo más que no hayas hecho? Con una sonrisa, Klein pasó a la sexta y última página. 10 de noviembre, recibí en secreto al gran pirata Savigny Salomón en el Palacio del Arce Blanco. Salomón. Espero que saquee a mis oponentes en la nueva ruta marítima y ataque los barcos de Feisak, Loen y Feinapoter, y le prometí ayudarlo a avanzar a un Beyonder de alta secuencia. El camino Beyonder del Emperador Oscuro tiene nombres tan extraños como el camino demonia, corrupción, confusión, el caído, desorden. Sin embargo,
Para hacerlos coincidir con el emperador oscuro, agregaron sus propios sufijos, varón de la corrupción, mentor del desorden, conde de los caídos y príncipe de la abolición. Para que Savigny esté a la altura de su nombre, decidí conferirle en secreto el título de conde de la corte. Savigny tiene un hijo llamado Nast Salomón, y mi intuición me dice que dominará los 5 mares en el futuro. Nast Salomón, el rey de los 5 mares, Nast, quien afirma ser descendiente del Imperio Salomón. Pensar que nació durante el periodo de Roselle. Klein se quedó atónito. Dado que Roselle había mencionado el término nueva ruta marítima, Klein había determinado fácilmente el año correspondiente. Fue en 1194 cuando se descubrió la nueva ruta marítima y se encontró el continente sur, y Roselle fue asesinado en 1198. El diario solo podría haber sido escrito entre esos 2 años. Eso también significaba que fue hace aproximadamente 151 a 155 años y Nast, el rey de los 5 mares, era el Nast Salomón del que Roselle había hablado. Tiene casi 160 años. Se debe a otras razones, o los Beyonders de alta secuencia obtienen una extensión de su vida por principio. Klein pensó seriamente, reunió sus pensamientos y dejó que el diario desapareciera de sus manos. Luego miró a Justicia y dijo, eres libre de intercambiar o comunicarte ahora. El señor loco no tiene conocimientos generales que contarnos hoy. Audrey estaba un poco decepcionada. Dirigió su mirada a Sol y dijo, puedo intercambiar información relacionada con los dragones de ti. Claramente recordaba que el señor Sol llamó al camino espectador el camino del dragón, y que dijo que se originó de la raza dragón. Claro. Quiero la fórmula de la poción secuencia 8 para el camino del bardo, respondió el Sol. Derrick, que había permanecido en silencio todo este tiempo, con vacilación. Quería usar esto como un intercambio por información sobre el mundo donde vivían Justicia y el ahorcado, para no estar siempre desconcertado por lo que escuchaba. Sin embargo, al ver que su proceso de digestión de la poción estaba cerca de completarse, todavía hizo de su avance su máxima prioridad.